Párrafo 2. Jesús murió crucificado. Punto 1. El proceso de Jesús. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Número 595. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Entonces fíjense, no hubo un criterio unánime con respecto a la persona de Jesús, incluso entre los principales. Fíjense que en ese mismo sentido, el número 596 continúa en esta misma sintonía. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Claro, si había el disenso, no había el acuerdo acerca de cómo proceder. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creían en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos acusándole de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Entonces fíjense que desde el punto de vista religioso prácticamente se quedaron sin argumentos. Fíjense, para poder condenar a muerte a Jesús tuvieron que acudir a argumentos de índole política. ¿Para qué? Para tratar de lograr su objetivo. Obviamente que fíjense que esto es para que reflexionemos también, porque si no había un consenso acerca de Jesús, acerca de su persona, acerca de su misión, y por consiguiente no hubo un criterio unánime acerca del proceder hacia Jesús, claro, pero el mal también logra su objetivo. Por eso recordemos que esta hora de la pasión es la hora de las tinieblas, donde Satanás se ha desatado en contra de Jesús y por supuesto consiguió sus instrumentos. Por eso cuando no había unanimidad, sin embargo fíjense cómo en la hora de la pasión se logra un criterio, por lo menos de parte de el sumo sacerdote y por supuesto todos aquellos que de una u otra forma le seguían y le obedecían. Entonces, démonos cuenta pues que el demonio se desató contra Jesús, y esto no fue algo fortuito, no fue fruto de una casualidad, sino que el mal también sabe hacer su trabajo. Por eso, bueno, pensemos un poquito. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús, número 597. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de la muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. Es decir, fíjense, aquí el catecismo usa una expresión: complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas. Primero,
En los evangelios no hay un criterio unánime absoluto. Sí hay obviamente un consenso en que Jesús fue procesado, fue condenado a muerte, fue azotado, pero fíjense, a pesar de todos esos elementos, sin embargo, hay diferencias en las narraciones evangélicas. Pensemos, por ejemplo, solamente en las palabras de Jesús en la cruz. ¿Por qué la iglesia dice que las palabras de Jesús en la cruz fueron 7? Porque es el testimonio de todos los evangelios. Pero si nosotros nos vamos a cada evangelio en particular, no vamos a encontrar las 7 palabras completas. Encontramos una o dos, pero más de ahí no. Entonces fíjese, eso hace que el asunto de la pasión y muerte de Jesús no sea entonces, bueno, mira, esto es así, históricamente riguroso, pasó esto y pasó aquello. No, hay una complejidad histórica. ¿Y qué tenemos nosotros entonces en los evangelios? Bueno, precisamente elementos que de una u otra forma están en consonancia con los acontecimientos históricos verídicos, pero que el contenido evangélico va sobre todo a fomentar la fe para que el hombre se salve. ¿Ve? No es como escuchamos hace unos días también con el mismo catecismo, no es para satisfacer la curiosidad de lo que sucedió exactamente. ¿Ve? Por eso la Biblia no es un libro de historia. ¿Ve? Pero aunque no es un libro de historia, nos ofrece algunos elementos históricos que están pues a favor de la veracidad de lo revelado. Entonces fíjese, no podemos nosotros acusar de buenas a primeras, bueno, esos fueron los judíos de la época que, mira, después de todo lo que Jesús hizo y mira después cómo lo trataron. Después que el domingo de Ramos estaban, bendito el que viene en nombre del Señor, después mire, crucifíquelo. Entonces, ellos son los responsables. No, señor. No, señor. Fíjense, por eso el catecismo nos mete ya en sintonía. La cosa no va por ahí. Fíjense, el mismo Jesús perdonando en la cruz y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia. A la ignorancia. Es decir, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y aún menos apoyándose en el grito del pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que significa una fórmula de ratificación. Se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el espacio y en el tiempo. Bueno, ok, la responsabilidad no es solamente de los judíos de la época, no, todos los judíos de todos los tiempos, no, tampoco. Y fíjense lo que dice el 598, todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo, y esto es importante para nosotros meditar en los misterios de la pasión. 598. La Iglesia, en el misterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. O sea, todos nosotros, de una u otra forma, hemos contribuido a la pasión de Cristo. Y fíjense la cita que está ahí, tomada del Catecismo Romano. Dice, los judíos lo crucificaron en su momento, lo expusieron a pública infamia. Ahora, nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque nosotros hacemos profesión de conocer a Cristo. Por eso nuestro pecado es mayor. Ellos ignoraban de lo que estaban haciendo. Nosotros sabemos quién está en la cruz. Nosotros sabemos por qué murió. Por eso nuestro crimen es mayor. Y fíjense, culmina la cita y con esto el numeral. Y los demonios no son los que le han crucificado.
Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Fíjense, estas son palabras de San Francisco de Asís. Nosotros mismos, deleitándonos en los vicios y los pecados, crucificamos y seguimos crucificando a Cristo. Entonces nosotros no somos inocentes de esa sangre. Tenemos nuestras manos manchadas en la sangre de Cristo por causa de nuestros pecados.